quisiera comentar una pequeña historia. Trasladémonos a septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial se acabó, ¿verdad? Y Japón, uno de los países no de los aliados, ¿verdad? O de los que perdieron. Después de muchos años de expansión militar, pues está derrotado. Fue una guerra muy fuerte. Recibe 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki y firma su rendición incondicional a los Estados Unidos. Hay que recordar que para los japoneses, ¿verdad? El emperador de aquel momento, Hirohito, era un dios, era un ser divino, básicamente. Y la ciudad sagrada era impenetrable. O sea, donde vivía el emperador, ahí no podían entrar, excepto personas autorizadas por el emperador, porque era una ciudad sagrada. Pero el 2 de septiembre de 1945, Douglas MacArthur, que fue el general, ¿verdad?, de la guerra de los Estados Unidos, entra a esta ciudad impenetrable, entra a esta ciudad sagrada. Y él no va con casco, ni va con escolta, ni va vestido de gala, va con un uniforme normal y va a reunirse con el emperador Hirohito. Y entra al cuartel y están todos los generales japoneses que durante años pelearon contra los americanos y están ahí tranquilos, bajando la cabeza, reconociendo la nueva autoridad, la autoridad del general MacArthur. Nunca una fuerza extranjera había entrado en la ciudad sagrada, ni mucho menos en el Palacio Imperial, en Tokio. Pero ese día, en señal de respeto, aceptaron a MacArthur entrando. Todos estaban ahí esperando las órdenes del general MacArthur. La autoridad había cambiado. El emperador divino ya estaba, de alguna manera, por debajo del hombre común. Y hago esta historia porque hoy vamos a ver una porción del Evangelio de Marcos en la que se nos presenta a Jesús demostrando su autoridad. Ya lo vimos llamando a los primeros discípulos que respondían inmediatamente al llamado de Jesús y respondieron inmediatamente, de una manera absoluta de hecho. Y ahora vamos a ver la autoridad de Jesús sobre el mundo sobrenatural y sobre el mundo natural también. Así que con esto vamos al texto en Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 34. Y dice así: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú la inspiraste, y gracias, Señor, porque tú nos iluminas para entenderla. Padre, que hoy podamos ver de una manera nueva y fresca de la persona de Jesús, la autoridad con la que Él se presenta frente a nosotros. Que podamos ver cómo eso, Señor, demanda una respuesta nuestra.
Padre, y pon en nuestro corazón una respuesta acorde a ese llamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos habíamos quedado con Andrés, Simón, Juan y Jacobo, Simón, Pedro, ¿no? Juan y Jacobo, siguiendo a Jesús después de dejar todos sus trabajos, sus barcos, los jornaleros, a Zebedeo, lo dejaron también ahí. Y ellos ya andaban con Jesús. Jesús probablemente tenía otros seguidores, pero la narrativa en los evangelios se centra en aquellos que fueron llamados a ser sus apóstoles, ¿verdad? Sus enviados. Y esos 4 primeros, decíamos que aunque habían recibido el mensaje anteriormente, o sea, de hecho 2 de ellos seguían a Juan el Bautista, por lo menos 2 de ellos seguían a Juan el Bautista, y recibieron el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús mismo también, no dejaron todo hasta que Jesús los llamó. Y al ser llamados, fueron siguiendo y empezaron a seguir a Jesús y andaban con él de aquí en adelante en la narración. Entonces Jesús había demostrado su autoridad al llamar a los discípulos y ellos respondiendo en la manera que lo hicieron. El versículo 18 que vimos el domingo pasado dice que dejando al instante las redes, ellos lo siguieron, Andrés y Simón. Y el versículo 20, hablando de Juan y Jacobo, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Ahora Marcos nos muestra cómo la gente reconoce la autoridad de Jesús en su enseñanza. El versículo 21 dice que entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. ¿Quiénes entraron? Ellos 5, ¿verdad? Simón, Andrés, Juan, Jacobo y Jesús. Y entraron en Capernaum. Capernaum, que era, digamos, la ciudad donde vivía probablemente Pedro y Andrés, ¿verdad? Aunque dicen que era de Betsaida, el Evangelio de Juan, pero probablemente nacieron en Betsaida, pero se habrán mudado a Capernaum. Era una ciudad de unas 10,000 personas, una ciudad pesquera que estaba en una ruta comercial, o sea que no era una ciudad necesariamente pobre. Su nombre quiere decir la ciudad de Nahum, y probablemente fue usada como base para el ministerio de Jesús en la zona de Galilea, porque Pedro tenía su casa ahí, probablemente la familia de Juan y Jacobo también tenían. Entonces era como su headquarters, era como su base, donde ellos, ¿verdad? Donde iban y salían y volvían y salían y volvían. Entonces entran en la sinagoga en un día de reposo y Jesús empieza a enseñar. Eso no nos debe extrañar, porque los dirigentes de la sinagoga no necesariamente enseñaban, sino que eran las personas que visitaban, los laicos, ¿verdad? Podían tomarse turno y podían enseñar esos también. O sea que digamos que no es raro, ¿verdad? O no es extraordinario que Jesús pues entrara y comenzara a enseñar. Pero lo que vemos aquí es que su enseñanza provoca el asombro en la gente. El versículo 22 dice, y se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La razón del asombro es la autoridad con la que Jesús enseñaba. Y se le compara con los escribas, que no tenían entonces esa autoridad. Los escribas enseñaban lo que otros decían, comentarios de la ley, enseñanza de otros maestros anteriores. Ellos eran maestros de la ley, ¿verdad? Eso era como una profesión, ¿ok? Los escribas, algunos eran fariseos, no todos los escribas eran fariseos. Ellos eran como los guardianes de la ley, de las tradiciones, de las enseñanzas. Esas enseñanzas luego se fueron formalizando y se fueron escribiendo un par de siglos más adelante. Pero al final, lo que aquí quiere decir es que esa autoridad de los escribas era derivada de otros, de lo que otros habían dicho. Pero la autoridad de Jesús no es derivada de nadie. Él mismo tiene autoridad. Así dicen, que Él enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Jesús no hablaba como los escribas, sino que Él hablaba sabiendo que la fuente de su autoridad era Él mismo. No como esos otros maestros, que la fuente de su autoridad era lo que otros antes habían dicho. Y podemos aplicar rápidamente esto hoy. Vamos a dar una aplicación rápida, ¿verdad? Empezando el sermón, ¡pam!, una aplicación. Yo como pastor, ¿verdad? En un aspecto soy más parecido a los escribas que a Jesús, porque yo no tengo autoridad. De hecho, ningún pastor, ni nadie que se ponga en un púlpito tiene autoridad sobre sus oyentes.
Ningún pastor tiene autoridad sobre sus ovejas, sobre los miembros de la iglesia, sobre los que asisten a la iglesia. Ninguno. Cero. El pastor transmite y aplica la autoridad de Dios a través de su palabra. Pero el pastor no tiene autoridad, tiene cero autoridad. Entonces, en ese sentido, pastores hoy son más parecidos a los escribas, que derivan su autoridad de otro. Pero Jesús no es así. Hoy día Dios no nos dejó necesariamente canales directos, ¿verdad?, de personas que tengan una conexión directa. No, nos dejó su palabra. Por tanto, la autoridad hoy es Jesús, como en su palabra. Y eso es lo que se aplica desde un púlpito, y eso es lo que se aplica en el oficio de pastor, no otra cosa. Pero bueno, dicho eso, cuando Jesús habla, Jesús dice, amén, amén, en verdad les digo. Cuando el pastor habla, debería decir, la palabra dice. Jesús dice, yo les digo. El pastor habla y dice, la palabra dice. Y si lo que el pastor dice no es lo que la palabra dice, vale lo que ustedes quieran que valga. Si lo que yo digo de aquí no es lo que dice la palabra, eso tiene el valor que ustedes quieren que tenga. Si le quieren poner cero, es cero. Sin embargo, si es lo que dice la palabra, eso tiene peso de autoridad sobre todos nosotros, porque es de Jesús que viene. Las palabras de Jesús son autoritativas para quien escucha. Era así en aquel momento y es así hoy. Y no importa lo que el oyente piense de esto, porque Jesús no deriva su autoridad de otros. Marcos no nos da el contenido de la enseñanza de Jesús, porque lo que Marcos quiere enfatizar es la autoridad con la que enseña. Y ahora, Marcos narra un evento en el que Jesús demuestra la autoridad que tiene de una forma evidente para los presentes. Y demuestra su autoridad en la expulsión de demonios. El versículo 23 dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Es interesante que el primer milagro que Marcos incluye sea un exorcismo. Él luego incluye varios en el libro, y de hecho varios resúmenes en los que dice que Jesús expulsaba muchos demonios. Pero ¿para qué Marcos lo incluye primero? Yo creo que Marcos quiere dejar claro que la batalla que Jesús vino a pelear era una batalla sobrenatural. Jesús no había venido a liberar al pueblo del yugo romano. Él había venido a liberar la humanidad del yugo del pecado y del poder de la maldad. Efesios 6 dice que nosotros no peleamos contra carne ni sangre. Entonces Marcos quiere dejar eso claro desde el principio. Entonces pone este milagro como primero, para dejar claro que esa batalla es sobrenatural. Pero en segundo lugar, porque Marcos quiere dejar claro que este rey que vino a inaugurar el reino de Dios, este hombre que vino a inaugurar el reino de Dios, tiene autoridad en el mundo sobrenatural. Y lo vemos en la reacción de la gente en el versículo 27. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. La reacción de la gente es, ¿quién es este? El punto es, la enseñanza es nueva y con autoridad. Y tanto que hasta los espíritus inmundos le obedecen. Pero no al revés. No es que como los espíritus le obedecen, entonces tiene autoridad. Porque los espíritus le obedecen, entonces tiene autoridad. No, no es así. Es al revés. Jesús tiene autoridad y se ve en su enseñanza y se demuestra en que hasta los espíritus inmundos le obedecen. Pero vamos a ver específicamente el evento, ¿verdad? Están en la sinagoga y no les extraña que un hombre con espíritu inmundo esté en la sinagoga. Eso es como raro, ¿verdad? La sinagoga es el lugar donde se reunían para hablar de Dios, para alabar a Dios. Pero ahí, en ese momento, había un hombre con espíritu inmundo. No se supone que esté ahí. Yo no creo que haya sido un asistente habitual tampoco, sino que yo creo que fue hacia allá para enfrentar a Jesús. Noten que quien inicia el intercambio es el hombre endemoniado. No es Jesús y no es otra persona. En muchos otros relatos le traen a Jesús a este hombre, en otros relatos de expulsiones de demonios, pero en este caso
Este hombre va y comienza a gritar. Y estaban en la sinagoga y este hombre comienza a gritar, como que no se contuvo. Nadie lo provocó, nadie se metió con él, pero él no aguantó y fue a enfrentar a Jesús. Y miren lo que dice, versículo 24. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Esa expresión que tiene que ver con nosotros es como: déjanos tranquilos. No hay nada entre tú y yo. No te metas con nosotros. Y lo dice gritando. Imagínense, están en la sinagoga y empieza este hombre a gritar y a decir estas cosas. Como que estemos aquí y empieza alguien a gritar. Imagínense el shock en la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y probablemente el miedo, ¿no? Siente asustado porque empieza a gritar y es probable que empiece a gritar de una manera muy particular también, que ya la gente esté reconociendo que este hombre está poseído. Ahí hay que asustarse. No necesariamente, pero, ¿verdad? La gente, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y de hecho, el Espíritu dice: has venido a destruirnos. ¿Por qué? Porque el demonio sabe a lo que Jesús vino. Como parte del mundo sobrenatural, tiene conocimientos que la gente, si no les es revelado, no lo pueden tener. El demonio sabe que Jesús vino a destruir el poder de las tinieblas. Y luego, de hecho, afirma conocer su identidad, el Santo de Dios. ¿Qué contraste? El espíritu inmundo contra el Santo de Dios. Lo inmundo contra lo santo. Lo que no debe estar y no puede estar en la presencia de Dios contra lo que sí puede estar y sale de la presencia de Dios. Y dice, y no un santo de Dios, no, el Santo de Dios, el elegido, el que Dios ha enviado para ganar esta guerra. Y de hecho, por eso el demonio habla en plural, porque dice: has venido a destruirnos. Y en otra ocasión, Jesús expulsa varios demonios de una sola persona, pero en este caso, al parecer, era uno solo. ¿Pero por qué habla en plural? Porque está hablando medio en representación de todos los demás demonios. ¿A qué fue que viniste? A acabar con nosotros. Él reconoce que esto no era un conflicto contra él solo. Eso era un conflicto cósmico, del bien contra el mal. Era un conflicto en contra de todo el reino del mal, contra Satanás, contra los demonios y contra las consecuencias del pecado, inclusive en la creación. El demonio sabe algo que los demás ahí no están pendientes o no lo saben, no están anuentes de eso. Algo está pasando, algo está pasando. Este llegó y llegó a destruirnos, tanto así que no se contiene y va y se lo dice. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que el rey había llegado. El que tenía la autoridad había llegado ya. Como decimos, se te acabó el cumpleaños. Jesús había venido a inaugurar el reino de Dios, donde los demonios no tienen parte. Y ellos lo saben. Y por eso la reacción. La autoridad de Jesús asombra a la gente, pero a los demonios no. Los demonios no están asombrados por su autoridad. Ellos saben quién es Jesús. Saben que tienen que obedecer, de hecho. El versículo 25, Jesús los reprende y dice: cállate y sal de él. Jesús da una sola orden. De hecho, pareciera como que los demonios obedecen más y mejor que muchos de nosotros. Fíjense que aquí no hay técnica, aquí no hay métodos, ¿verdad? Algunos dicen que tiene que saber el nombre del demonio para poder controlarlo y no sé qué y no sé cuánto. Cállate y sal de él. Aquí no hay pociones, fórmulas, nada. Una orden y punto. Solo su palabra. Porque él tiene la autoridad y los demonios lo reconocen. La autoridad con la que él enseña es la misma autoridad que él tiene sobre los demonios. Y los demonios la reconocen. Y por eso Marcos pone esta historia aquí.
Y vean qué pasa después, versículo 26. El espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Sal de él, y salió de él. Mandato, acción, obediencia. No tiene opción. Y el hombre, ¿verdad?, convulsiona. El demonio a gran voz, gritando, sale de él. De hecho, es común en los evangelios, en la expulsión de demonios, que termine en convulsiones y en gritos. Aunque en este caso no se menciona, en algunos otros casos, si entendemos que es así, las posesiones se nota, ¿verdad?, que hacen daño a la persona que está poseída. Esta acción de Jesús de liberar a esta persona de esta influencia, de ese espíritu maligno, es una muestra de que cuando Jesús viene, Él viene a restablecer el reino de Dios para mejorar las cosas. No es para poner a otro rey, cualquiera, ¿verdad?, y las cosas siguen igual y ahora mando yo. No. Es para establecer el reinado del bien. El pecado entró, ¿verdad?, dañó la creación. Ahora sufrimos esas consecuencias. Estamos afectados por el mal. Eso no lo podemos negar. Pero nada más hay que vernos a nosotros. Nada más hay que leer la noticia. Estamos afectados por el mal. Pero el reino de Dios vino a corregir eso, a enmendar, a redimir, a restablecer el bien en la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Esa era la predicación de Jesús. Y cuando el reino se acerca, el mal se tiene que ir. Y esto es una muestra de esto. El milagro está confirmando este mensaje. El versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Sin embargo, a pesar de este milagro, la gente se asombra con la enseñanza. Una enseñanza nueva con autoridad, y lo dicen después. No es que se olvidaron de la enseñanza porque vieron el milagro. No, porque el propósito del milagro es ese. Aquí tengo autoridad. Yo enseño con autoridad. ¿Quieren ver la autoridad? Miren que hasta los demonios obedecen. La obediencia a los demonios confirma esto. Un exorcismo no era algo novedoso para los que estaban ahí. Hay evidencias, ¿verdad?, históricas, literarias, de que esta práctica se hacía. Pero la autoridad de Jesús en su enseñanza y en los demonios es algo que hace que esta gente se asombre. No se lo podían creer. Lo discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Esa es la pregunta. ¿Quién es este? Tanto así, versículo 28, que enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Todo el mundo hablaba de él. Esto no significa que todos creían en Jesús. Como mencionábamos el domingo pasado, el mensaje solo no transforma. Solo escuchar el mensaje no garantiza una transformación. Es necesario el llamado personal de Jesús. Aquí el ver el milagro tampoco. Eso no te convence de la divinidad de Jesús. Solo una revelación de Dios mismo te puede dar esa convicción. Nuestro corazón es muy pecador, que aún con estas señales, si Dios no hace algo en nosotros, nosotros no creemos. Pero la gente sí hablaba de él. Era una celebridad, en Galilea por lo menos. Y ese es el primer milagro que Marcos quiere narrar. Y ahora vamos a ver el milagro de la sanación de la suegra de Pedro. Pero antes de eso, yo quiero hacer el siguiente comentario. Porque alguien puede estar pensando, ok, that's nice, está muy bien, pero vamos a ver, estamos en el 2025 y todavía estamos hablando de exorcismos. O sea, ¿pero qué es esto? Alguien puede estar pensando eso. Puede no necesariamente estar pensándolo en esa manera, pero por lo menos diciendo, wow, de verdad. No sé, ¿cómo que compaginamos eso? Algunos pueden estar pensando que esto de hecho no, pero que cuando la Biblia dice que era exorcismo, eran problemas psiquiátricos que tenía la gente, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero aquí hay que comentar dos cosas. Primero, el hecho de que los evangelios lo cuenten como tal hace que lo tengamos que dar por verídico, por histórico, por real, por válido. Y no solo por teológico, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, bueno, sí, no, eso tiene un valor teológico y eso tiene una verdad teológica, pero no necesariamente histórica. Y no es así. Eso tiene un valor histórico y su valor teológico es a raíz de y depende de su valor histórico. Porque si esto no sucedió de verdad y fue que alguien lo puso ahí para darnos una enseñanza teológica, pues esa enseñanza teológica no vale nada. Eso es lo primero. This really happened. Esto pasó. Así como está ahí escrito. Eso es lo primero. Y lo segundo, alguien dijo que la mejor estrategia de Satanás es haber convencido al hombre de que él no existe. Entonces, C.S. Lewis, que no fue el que dijo eso necesariamente, pero autor de las Crónicas de Narnia, en el prefacio del libro Cartas del Diablo a su sobrino, The Screwtape Letters en inglés, él escribe: hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Ellos mismos, los demonios, se complacen igualmente en ambos errores y reciben con el mismo deleite a un materialista que a un mago. Su estrategia les da igual. ¿Tú quieres no creer en mí? Perfecto. Materialista, aquí te recibimos, tranquilo. ¿Tú quieres un interés desmedido? ¿Verdad? Y de ahí el mago. También te recibimos, no te preocupes. Da igual. No podemos negar la existencia del mundo sobrenatural, pero tampoco podemos exagerarlo. No podemos vivir como si el diablo y los demonios no existen, porque sí existen. Y sí influyen en el mundo. Y a veces se manifiestan de forma mucho más evidentes. Pero tampoco podemos vivir como que hay demonios en todas las esquinas. Y atribuyendo todo lo malo que vemos y que nos pasa a un demonio. Si, no sé, hay gente así. Se le explota el neumático del carro y andan reprendiendo el demonio que explota el neumático del carro. No. Había algo ahí en el camino y ya. No hay que reprender demonios para eso. Nosotros creemos en la espiritualidad maligna, en la realidad espiritual maligna, pero nosotros nos preocupamos más por conocer a Dios y por obedecer su palabra. No es que no creemos en eso, claro que sí, pero nosotros no nos preocupamos por eso. Nosotros nos preocupamos por conocer a Dios y por obedecer su palabra. Dicho eso, vamos a pasar al segundo milagro, en el versículo 29, donde Jesús está demostrando su autoridad sobre el mundo natural, en el caso de la enfermedad de la suegra de Pedro. Dice así: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y con Juan. Esa es la narración de otro milagro. Y esta historia contrasta mucho con el exorcismo que acabamos de ver. Uno es público, con conversaciones, gritos, convulsiones, con órdenes. Y el otro es privado, simple, sin palabras, en la casa, hasta como doméstico, ¿verdad? Y este contraste deja claro que Jesús no iba por ahí haciendo milagros con una fórmula, ni metodología ni técnica. Si no había quedado claro en el exorcismo que le dio la orden, bueno, pues aquí ni una palabra. Lo hacía por la autoridad que tenía. Los milagros que Jesús hacía, lo hacía por la autoridad que tenía. Si era la expulsión pública de un demonio, ok. Si era la sanación privada de la fiebre de una señora, ok. La suegra de Simón, dice el versículo 30, estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella.
Jesús llega a la casa y le mencionan, oye, la suegra de Simón está enferma. Y se lo mencionaron a Jesús probablemente esperando que la sanara. Porque ya, ¿verdad? Todo el mundo ya sabía del poder de Jesús. Y los discípulos que están ahí dicen, oye, vamos a mencionárselo, que ella está enferma. Y aquí vemos una respuesta de los discípulos que experimentan el poder de Jesús. Ellos probaron que el poder de Jesús puede ser utilizado para nuestro bien y que Dios lo emplea para nuestro bien. Jesús va hacia ella y la ayuda a pararse y se le va la fiebre. No tuvo que hablar, no tuvo que decir una sola palabra, no tuvo que hacer un encantamiento. En algunas otras ocasiones Jesús hace algo para sanar. En una ocasión a un ciego escupe en la tierra y le hace como unas bolitas de lodo y se lo pone en los ojos. Pero en esta ocasión, listo. Se le acercó, tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó, dice el versículo 31, y ella les servía. Probablemente con algo de comer y de beber, ¿verdad? Como se atiende a los invitados en la casa. Ya Jesús había expulsado un demonio públicamente y al parecer la gente esperaba que Jesús sanara enfermos también. No solo los discípulos, sino la gente también de la zona. Porque el versículo 32 dice que a la caída de la tarde, después de la puesta de sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Trajeron mucha gente en la puerta de la casa de Pedro. Esperaron hasta la puesta de sol porque recuerden que era sábado, era día de reposo. Y hasta que no se ponga el sol, pues no pueden hacer trabajos. Probablemente los enfermos habría que cargarlos, pues no lo podían cargar. No sé si venían de alguna distancia mayor a la que podían caminar en un sábado. En teoría tampoco se podía sanar en sábado. ¿Por qué digo en teoría? Porque ya veremos varios casos en los que Jesús sana en sábado también. Pero ellos esperan hasta la puesta del sol y entonces traen a sus enfermos. Y nos dice Marcos que era un flujo continuo de gente. O sea, había gente en la puerta y seguía llegando. Y si Jesús sanaba, se iban y seguía llegando. Era un flujo continuo de gente. La ciudad entera, un montón de gente. Rantan gente, dirían aquí, ¿no? ¿Verdad? Está bien dicho así, ¿no? Dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque los demonios sabían quién era Él. Marcos nos dice que Jesús no dejaba hablar para que no revelaran quién era Jesús. Los demonios estaban claros, los hombres no. Pero ¿por qué Jesús no quería que se supiera su identidad? Más adelante vamos a ver esto con mucho más detalle, pero por ahora, porque no era el tiempo. La idea no era el tiempo y era una revelación distorsionada. Primero la estaban dando los demonios, no era la verdad completa. Porque la revelación total y completa de la identidad de Jesús, de su enseñanza y de su poder se da cuando Él está colgado en la cruz, muriendo por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan al principio del Evangelio, que verdaderamente era el Hijo de Dios, como afirma el soldado romano a los pies de la cruz al final del Evangelio. Y ahí está toda la identidad de Jesús, completa. Pero ese momento no había llegado. Entonces, por otras razones que más adelante vamos a ver, pues Jesús no quería que su identidad se supiera. Y de hecho, cuando hacía algún milagro que le decía a la gente, mira, no se lo digan, mientras más le decía que no se lo digan, más la gente lo decía como quiera. Pero ¿qué implican estas cosas para nosotros? A ver, Jesús demuestra su autoridad en el pasado, pero Él mantiene su autoridad hoy. Lo que Marcos quiere resaltar es la autoridad de Jesús en sus enseñanzas y en sus hechos. Marcos no detalla lo que Jesús enseña, salvo su mensaje general, que el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, versículos 14 y 15. Este mensaje, que está hoy explicado en su palabra,
proyecta una sombra sobre nosotros. Sus milagros, principalmente la resurrección, proyecta una sombra sobre nosotros. ¿Cómo nosotros respondemos a esta enseñanza autoritativa de Jesús que ejerce una autoridad sobre nosotros? ¿La ignoramos? ¿La oímos pero no la acatamos? ¿No la aplicamos? ¿La aplicamos selectivamente? ¿Qué hacemos con esto? Pero por otro lado, ¿qué hacemos con la parte sobrenatural de Jesús? ¿Qué hacemos con la divinidad de este hombre? Con sus milagros, especialmente con la resurrección. ¿Lo creemos? ¿O lo asumimos que es una verdad teológica pero no histórica? ¿O decimos que es un invento que se puso después? A ver, no podemos aceptarlo como Salvador y rechazar su enseñanza. Y esto es algo muy de moda hoy. Tampoco podemos aceptar su enseñanza y rechazarlo como Salvador. No podemos aceptar su enseñanza y rechazar su parte divina, su parte sobrenatural. En cualquiera de los dos casos estamos siendo hipócritas. Si yo acepto su divinidad y rechazo su enseñanza, es vender un falso evangelio. Jesús nos dice, si me sigues, si dices que me sigues, si me tomas como Salvador y no pones en práctica lo que yo digo, no es verdad que me sigues. En Juan 8:31 Jesús decía, entonces a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Eso está claro. Dicen que me siguen. Bueno, pues, ¿dónde está la autoridad de mi enseñanza? Tiene que verse. Si no, no me están siguiendo. Si yo sigo a Jesús y digo que creo en Él, y que creo que es Dios y que resucitó, pero yo no hago su palabra, yo no obedezco su palabra, pues yo no soy realmente un discípulo. Probablemente yo no he creído en Él. Pero por otro lado, hay gente que acepta la enseñanza de Jesús, pero rechaza su divinidad. Y no podemos responder como si Él fuera un gran maestro moral solamente. Esto no es una opción. Mucha gente hoy quiere tomarlo así, pero eso es incorrecto. Solo hay tres opciones. Jesús es Dios, o es un lunático, o es un mentiroso. Son solamente esas tres opciones. Tú dirás, pero ven acá, ¿pero por qué? Yo te puedo explicar fácilmente. Porque es verdad, Jesús nos dejó enseñanzas morales por encima, en un nivel muy por encima que cualquier otra enseñanza de cualquier otro sabio en la historia, reconocido por mucha gente. Pero Él también hizo afirmaciones acerca de sí mismo que nos llevan a un dilema. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham era miles de años antes que Él. O sea, Él afirmó su eternidad. Él afirmó tener autoridad para perdonar pecados. Él afirmó ser el único camino hacia Dios. Él afirmó ser igual a Dios. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Él afirmó tener autoridad sobre la creación completa. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Estas son afirmaciones que cualquiera que las diga y se las crea, nosotros vamos a decir, ese tipo está loco. Ese hay que amarrarlo. Pero cualquiera que las diga y no se las crea, ¿qué yo voy a decir? Es un mentiroso, es un manipulador. Eso es lo que está engañando a la gente. Entonces Jesús la dice y no, es un gran maestro. No, espera. Tan fácil, ¿no? Porque Él dijo todo esto también. Entonces, o lo tomamos como Dios encarnado, porque Él decía la verdad, o lo tomamos como un mentiroso, porque decía esto para engañar a otros, o lo tomamos como un lunático, un loco que estaba delirando. En el libro Mero Cristianismo, Mere Christianity, C.S. Lewis dice, y voy a leer esta cita: estoy tratando aquí de evitar que alguien diga la cosa realmente necia que la gente suele decir acerca de Él, de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral,
pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un loco, al nivel de alguien que dice ser un huevo revuelto. O si no, sería el diablo del infierno. Debes elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Puedes encerrarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes postrarte a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con tonterías condescendientes acerca de que es un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción, no tuvo la intención de hacerlo. Lo que Jesús hizo y lo que Él dijo obliga a cada persona en el mundo a tomar una decisión en cuanto a Él. No te da la opción. Llega a una bifurcación y tiene que coger para la derecha o para la izquierda. Obligatoriamente. Cada persona tiene que tomar una decisión en cuanto a la persona de Jesús. Y esto no es poca cosa. Porque esto no es algo que me afecta a mí, eso no es algo que me afecta a mí en mi mente y en mi corazón y ya, y punto. Y bueno, no, yo tomé esa decisión, eso es algo privado. No, eso no es así. A ver, es igual que con los generales japoneses con MacArthur. Igualito. Ellos tuvieron que cambiar todo su sistema de pensamiento. ¿Tú sabes qué? Hirohito, como que no es divino ya. Nosotros pensábamos que era divino, pero ahora tenemos que aceptar que el tipo no es divino, que es un ser humano igual que nosotros. Ahora hay que aceptarlo eso. Y ahora tenemos que someternos a esta nueva autoridad, porque ahora llegó MacArthur y él es el que manda. Ya no manda Hirohito. Es igual. Antes de que este general extranjero de fuerzas extranjeras entrara en la ciudad sagrada, pues ellos pensaban que él era divino y obedecían a Hirohito. Después que entró MacArthur, eso se acabó. Cambió, tuvo que cambiar. Si yo acepto la autoridad de Jesús en sus enseñanzas y en sus milagros, mi vida debe verse como una vida de sujeción a la palabra de Dios. Dicho al revés, si mi vida no se ve como una vida de sujeción a la palabra de Dios, es porque yo no estoy aceptando su autoridad absoluta en mí. Si yo acepto la autoridad de Jesús en sus enseñanzas y en sus milagros, mi vida debe verse como una vida de sujeción a la palabra de Dios. Y dicho al revés, si mi vida no se ve como una vida de sujeción a la palabra de Dios, es porque yo no estoy aceptando su autoridad sobre mí, su autoridad absoluta. Yo lo reconozco como maestro y como salvador, es decir, lo reconozco como Señor sobre mí, o yo lo rechazo completamente. Solo hay dos opciones. Yo no puedo tener uno sin el otro. Jesús fue un gran maestro. Eso es más que reconocido y aceptado. Pero nosotros no podemos desmitificar, como algunos quieren decir, a la persona de Jesús. Quitarle lo sobrenatural. La autoridad con la que él hablaba era porque él es un ser divino. Era una autoridad divina, de Dios. Si Jesús no es Dios encarnado, muerto y resucitado, en el mejor de los casos, es un loco que dijo cosas que lo podemos poner ahí en una lista de maestros y pensadores y filósofos de la historia. En el mejor de los casos. La autoridad con la que él sanaba enfermos, expulsaba demonios, la autoridad con la que enseñaba es la autoridad que el Padre virtió en él. Lo vimos en su bautizo hace par de domingos. Pero también es la misma autoridad con la que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz en lugar de nosotros. Y es la autoridad que nos va a declarar a nosotros como justos el día del juicio final.
Si yo rechazo esa autoridad, pues yo estoy rechazando lo que eso hace por mí también. O lo aceptamos por completo, o no lo aceptamos. Como decía C.S. Lewis, Él no nos dejó la opción de aceptarlo por partes. Él no nos dejó la opción de que podamos decir, yo lo tengo como gran maestro, pero yo no lo tengo como Dios encarnado que dio su vida en la cruz por mí. Yo no lo tengo como Dios que resucitó, garantizándome una vida eterna. No puedo tener uno sin el otro. O lo aceptamos por completo o no lo aceptamos. Y eso tiene que verse en nuestra vida. Tiene que verse en la manera en que vivimos. Porque si reconocemos esa autoridad, tenemos que someternos entonces a la palabra de Dios. Podemos hacer como la gente que estaba ahí en Marcos, que vio todo esto, tuvo todas estas enseñanzas, reconocía su autoridad, pero no se sometía. Reconocía su autoridad, pero no se sometía. O podemos realmente reconocer esa autoridad, reconocer su enseñanza, reconocer su poder que nos salva y someternos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la persona de Jesús. Gracias, Señor, porque tu plan eterno en tu plan eterno, Señor, tú viste el momento en el que Jesús vendría, tomaría nuestro lugar y teniendo, Señor, toda la autoridad del universo, se sometería a la muerte, al castigo por nosotros, en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque nosotros mismos no hubiésemos pensado eso. Padre, yo te quiero pedir que nosotros, que tu Espíritu pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender que la autoridad que tú tienes sobre nosotros es absoluta. Que realmente podamos someter a esa autoridad todo nuestro ser. Confiado, Señor, en que como vimos hoy, es para nuestro bien. Danos, Señor, de tu Espíritu lo necesario en nuestro corazón para realmente rendirnos ante ti. Para no aceptarte por partes. Para aceptar toda tu enseñanza, Señor, y toda tu divinidad. Para aceptarte, Señor, como tú estás en la cruz. Con toda tu enseñanza revelada ahí y con todo tu poder ahí demostrado. Que podamos, Señor, venir y someternos a los pies de la cruz y rendir toda nuestra vida. Porque el llamado que tú has hecho a nosotros, Señor, eso es lo que demanda. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.